porque como tú bien dices en todos los vídeos, Madrid fue un fracaso reiterativo para el bando nacional, ¿no? Sí. El bando nacional mordió el polvo en Madrid y bueno, aquello parecía inexpugnable, pero claro, hay un discurso que merece la pena un poco mencionarlo, que es del general Mola, en el que arenga, ¿no? Y apela a que la moral no flaquee, ¿no? Y entonces él habla de las 4 columnas de ataque, ¿no? Que Sí. las cuatro columnas de ofensiva, ¿no? Contra Madrid, ¿no? De las 4 columnas nacionales. Y lo bonito del discurso, ¿no? Porque eso ha quedado como una frase hecha, una expresión que se utiliza en todo el mundo, en el mundo anglosajón. Eso es curioso, que esa entrevista que le hacen se queda a la quinta columna, ¿sí? Exactamente, él habla de las 4 columnas y dice, pero hay una quinta columna que es la que está dentro, que es del pueblo madrileño. Sí, Y es que es además de los periodistas creo que le dicen, pero usted está hablando de 5 columnas, y aquí vemos 4, y ahí es donde él dice eso. Claro. Dice, no es que la quinta Que, son los que nos van a abrir las puertas de Madrid. Pero eso también dio claro, lugar a que los del gobierno de Madrid hicieran, y sus supuestos, supuestamente incontrolados cafres, pues hicieran auténticas matanzas, ¿no? De las cuales la sí, prensa nacional se hacía eco. O sea, la prensa nacional no pasaba de lo que estaba pasando en la zona que ellos llamaban roja, ¿no? De hecho, desde luego por ejemplo, había que tenerlos muy bien puestos para apostarse en una azotea de un edificio y disparar, ¿no? Porque había francotiradores de falange, ¿no? Que los rojos los llamaban los pacos. no, se llamaban así, se llamaban todos Pacos, porque Paco venía del sonido del fusil de la época, que era sobre Sí, todo un Mauser, el sonaba percutor. Pac, sonaba así, Pac, Pac. Entonces Paco era todo el que disparaba desde un sitio privilegiado, ¿no? Un francotirador, pero no hay que imaginarse un francotirador con una mira telescópica tipo No, sniper. no. Eso también había, pero eran los menos. No, luego eso lo fue habiendo, pero al principio, bueno, pues eran los que estaban emboscados por ahí con el fusil de uno y otro bando y bueno, pues que causaban muchas bajas porque era una guerra donde muchas veces el frente era muy difuso, ¿no? Entonces no sabías nunca de dónde te iban a disparar y bueno. Aquí, mira, hay una cosa curiosa. Por cierto, hay unas palabras también muy bonitas ahora que me acuerdo de Franco, que las voy a resumir una frase. ¿Tú sabes cuál fue la primera frase de Franco cuando asumió el mando de la zona nacional? Bueno, aparte de que dice eso de, bueno, ponéis en mis manos el destino de España y en mis manos mi pulso no vacilará. Pues voy a luchar igual que esos valientes requetés, falangistas, ¿no? Legionarios. Pero cuando se dirige a la nación, después de haber sido nombrado jefe del Estado, ¿no? En unas Sí, circunstancias totalmente excepcionales, las primeras palabras de Franco a su pueblo, ¿no? A la nación, fueron: españoles que en la zona roja sufrís la barbarie de Moscú. O sea, el pensamiento siempre, el corazón del bando nacional, ahí lo reflejó muy bien Franco, siempre fue la preocupación por sus hermanos que estaban en lo que ellos llamaban la zona roja o la zona, ¿no?, insegura, donde te podía pasar de todo, y de hecho cada vez que se conquistaba una zona nueva se llamaban zonas liberadas, ¿no? Entonces, bueno, sí, es impresionante o sea, eso la prensa lo rezuma todo el rato, ¿no? De hecho, cuando conquistan Santander, pues, es un alborozo tremendo, bueno, siempre que se conquistaba un territorio nuevo, ¿no? Y lo que yo creo que Santander es como la culminación de algo, porque es como ya, es el auténtico turning point, o sea, ya de ahí, a partir de entonces cae todo el norte, ya es imparable, porque ellos hasta entonces estaban intentando hacer creer a la gente que podían recuperar el norte, que podían hacer algo, ¿no? Santander que costó muchas vidas de legionarios italianos, Sí, porque ahora hablaremos de eso, porque ahora vamos ahí. Pero digo que había una pequeña reseña, como una poesía, que creo que era una especie de poesía que ponía: ya hemos llegado, hermana, ¿no? Como diciendo, ya una provincia más que hemos rescatado después de un año de 13 meses. Que mucha gente dirá, bueno, pues no es tanto. Bueno, mi abuelo me sigue diciendo hasta el último minuto, joder, los 13 meses, ¿sabes? O sea, fueron claro, horribles. Él era un niño, le pilló esto con 10 años y imagínate pues, lo que es tener a tu padre preso, intentos de asesinatos, yo expropiación. mi familia materna pasó la guerra en Madrid, imagínate,
Horrible, Ca- peor porque fueron más años, fueron casi 3 años. y vivían en Vallecas, en el metro Portazgo, justo encima de la boca del metro, que eso era una suerte, porque en cuanto sonaba la sirena te daba Sí, tiempo a bajar y meterte en el metro, ¿no? A refugiarte. sí, efectivamente. Y imagínate la escena, bueno, te podría contar mil historias, ¿no? De las penurias que pasó mi bisabuelo, pobrecillo, ¿no? Y dormían, o sea, mi bisabuela tenía a mi abuela y a todas sus hermanas, todas eran niñas, menos uno, que era un niño, las hacía dormir vestidas y con zapatos, para que cuando sonase la sirena Ya. bajasen a toda pastilla y no perdiesen tiempo en ponerse los zapatos ni nada. ¿Qué te Es que, parece? aunque los nacionales intentaron no tocar objetivos civiles, porque esa es la realidad, siempre que se bombardearon sitios por la aviación nacional, se seguía un criterio bélico, no era un criterio de venganza ni de esas mamonadas que dice la prensa del nuevo orden mundial, ¿no? Y todos estos politicuchos y demás. No, no, es que Madrid no era una ciudad abierta. Una ciudad abierta es cuando no hay objetivos militares. Entonces es un sitio que no se tiene que tocar de ninguna manera, porque no tiene sentido, ¿no? Tú puedes tomarlo o no tomarlo, pero no puedes bombardearlo, según las leyes internacionales y la lógica militar, ¿no? Pues que Madrid era el frente más total que había. Los moros de Franco llegaron a pasearse por la Gran Vía todavía al principio de la guerra, o sea, hubo moros que llegaron a Gran Vía, imagínate el susto de la gente, ¿no? De Sí, sí. ver que además, porque claro, esto también hay que contarlo, o sea, no todo es blanco ni negro, o sea, mucha gente, aunque simpatizaba con los nacionales, o sea, cuando cundió el terror, sobre todo entre las filas de los rojos, que sabían que se iban a tener que enfrentar con ellos, pero en general entre toda la población, porque todo el mundo conocía los relatos de la guerra de África, que era terrible. Entonces, sabían perfectamente cómo era la forma de actuar de las cabilas de África, Hombre, incluso, tenían una fama muy mala los moros, pues muy hombre, mala. pero la guerra, pues la guerra que podía ser la de los íberos, de nuestros antepasados, vivían exactamente Sí, igual sí. que ellos, con el ganado, eran gente muy pastoril, sobre todo la zona del Rif, que era la zona, siempre ha sido la zona más montañosa, ¿no? Y agreste era una zona totalmente subdesarrollada en África, y eran gente muy valiente, pero muy cruel, o sea, muy de rapiñar, cometían muchas violaciones entre ellos mismos, o sea, ya en África, pues era la guerra entre las tribus, ¿no? Sí, Y sí, los sí. españoles llegan como fuerzas de pacificación, o sea, con una colonización, sí, con las armas en la mano, pero es que ellos mismos eran muy brutos, los propios rifeños, y bueno, y entonces claro, cuando cundió el terror, cuando se supo que las tropas, no solo legionarias, y bueno, que puedes decir que esos por lo menos eran criminales también, que estaban reciclados, ¿no? En soldados, o eran gente desterrada, etcétera, pero bueno, eran más o menos Sí, europeos. Pero es que estos realmente causaron un efecto terrorífico que está en la psique de la población, ¿no? Todo el mundo tiene hombre, por miedo. En supuesto. España tenemos un miedo atávico al moro, ¿no? Sí, pero no es Cosa que yo cada vez lo antítesis. tengo menos, porque yo cada vez tengo más miedo a otro tipo en fin, no iba a decir de etnia, pero sí de enemigo, ¿no? Que es más Ya. civilino. Pero bueno, causó el terror vamos, las Varela, Ayagüe, etcétera, llegaron con sus tropas del ejército de África, pues no solo los que llegaron a Madrid y se enfrentaron en la acción universitaria, etcétera, sino que hubo incluso algún miembro de esas fuerzas que llegó, digamos, a rebasar el frente y aparecieron por la Gran Vía, pues con el turbante, el fusil, las botas, ¿no? El calzado ese que llevaban, que era como unos pantalones bombachos, bueno, pues esa panoplia Sí. que todo el mundo enseguida lo identificó, aunque no hubieran visto un moro en su vida, porque la mayoría no habían visto un moro jamás, ni habían visto nada de esto, y pues imagínate el susto que se debieron pegar, ¿no? Es acojonante, es decir, o sea, la guerra está aquí, está en Madrid ya, o sea, es que era una cosa que hoy en Sí, día sí, sí. no nos hacemos idea, ¿no? Sí, sí. De hecho, aquí hay una cosa que me hace mucha gracia, pone, la prensa roja ya prepara, dice, ante el sublime caso de Teruel, que fue también en ese año 37, ya en las Navidades, ¿no? Ya, la prensa roja ya va preparando a sus lectores para el desencanto final, ¿no? En Teruel también. Dice, bueno, pues dice que como que la prensa roja se hacían eco, decían, por ejemplo, em, si ha habido en nuestra guerra, por circunstancias desventuradas, paseos militares y desfiles triunfales, ya no los hay ni los habrá nunca más. O sea, como diciendo, hemos parado a los nacionales, ya no va a haber más desfiles, ¿no? Ya no va a haber más días de la victoria en Santander, etcétera, de nuestra derrota, ¿no? Y contesta la prensa nacional.
claro que los desfiles triunfales han corrido siempre en nuestra cuenta, por fortuna, pero bien está que ellos, en su parte, renuncien a tenerlos. O sea, que se cachondeaban un poco, ¿no?, de esas, no sé, de esa filosofía que tenía siempre el bando Frente Populista, de un poco derrotista, ¿no? Un poco de, no, ahora sí que ya nos va a ir bien. Un poco como ya no les creía nadie, ¿no? Ya, sí, sí. Y bueno, pues por contaros, si queréis, por ir terminando, no sé si tú cómo estás, igual ya el vídeo está siendo un poco largo. No, yo me estoy acordando de una anécdota muy bestia, muy burda, como era él también un poco, porque tenía ese, o al menos sí que es verdad que tenía esa ese ramalazo de hombre bestial, ¿no? Aunque me estoy refiriendo a Millán Astray, ¿no? Sí, Y, fundador de la y elección. en el en el desfile de la Victoria en Ah, Madrid, sí, sí. pues parece ser que, porque él tenía, claro, él había sido, o sea, Franco había sido subalterno suyo en las guerras de África, Sí, ¿no? el legionario número 2. Eran el legionario 1 y el 2. Claro, pues parece ser que, bueno, quiso hacer una quiada, ¿no? Y entonces en el silencio de la marcialidad del momento, ¿no? Cuando pasó delante de Franco, pues le dijo, Franco, hijo de puta, mira a tus legionarios victoriosos. Y que todo el mundo Le se dijo quedó. textualmente, esto lo cuenta Cisne en sus memorias, pone que en medio del desfile de la victoria por la megafonía, ¿no? Eso no, cuando pasó a la legión, dijo, Franco, hijo de puta, contempla a nuestros hombres y admíralos. Eso, Y eso, que eso. Franco se echó a reír porque, a ver, era como las típicas... Claro, es que hay que entender que Millán Astray era una persona que entraba en el Pardo cuando salía de los cojones, a la hora que fuera, sin pedir permiso a nadie. Sí, Era de sí, las sí. pocas personas que podía hacer eso, eran íntimos, ¿no? Con Franco además eran los dos de Coruña, bueno, pues había ahí una ligazón total, ¿no? Ya le cogió muy mayor la guerra, de todas maneras. Sí, le cogió muy mayor y muy destrozado, ¿no? Pero el espíritu legionario fue muy importante en la guerra porque esto lo cuenta muy bien Luis Togores, que para mí es un auténtico genio contando esto, y me gustaría tenerlo un día aquí, a ver si lo puedo traer. Lo contaba muy bien, ¿no? Como decía que claro, en la marcha sobre Madrid se va desangrando el ejército de África, se va quedando por el camino, o sea, son 20.000 tíos, si llegan, los que realmente son profesionales, ¿no? Regulares y legionarios, era un ejército pequeño, que todavía se están incorporando nuevas levas, ¿no? En África, en Andalucía, en todas partes, pero claro, es lo que hay, no tienen casi ni armas, ni uniformes, no tienen nada, No había reemplazos. ni tienen gente entrenada, ni sobre todo tienen tiempo, hay que tomar Madrid a toda costa, cuanto antes, aprovecharse del desconcierto, ¿no? Del mal llamado bando republicano, aprovechar que están así, y bueno, y acabar la guerra de un plumazo, ¿no? Cosa que luego fracasa. Pero claro, toda esa gente va muriendo por el camino, pero esto lo cuenta muy bien los Togores, dice, todos los que los que pasaron el estrecho, murieron la mayoría, o sea, que causaron baja, ¿no? Por los duros enfrentamientos en Badajoz, en Talavera, en Toledo, en todas partes, en la propia Madrid. Entonces, los que realmente son luego legionarios regulares y todo eso, son gente nueva, aunque sean moros o sean de Valladolid, son gente nueva que se van incorporando a las unidades porque les gustan unas unidades en concreto, ¿no? Unos van a los requetés, otros van a las banderas de Falange, otros van a la Legión, Sí, sí, otros van a sí, los sí. tiradores de IFNI, aunque no sean ni africanos, pero son españoles, pero les gusta eso, entonces apuntan a eso, entonces, pero son gente que reciben, que se ponen el uniforme y se sienten ya legionarios, o se sienten ya regulares, se sienten parte de una hermandad militar, ¿no? Y sienten como, claro, y esos veteranos que han sobrevivido a las batallas les enseñan, ¿no? Y de alguna forma como que les admiten en su fraternidad, ¿no? Otra resistencia numantina, aparte hemos nombrado el cuartel de la montaña, hemos nombrado Oviedo, la Alcázar de Toledo, que es la más famosa, y otra muy a tener en cuenta y que tenemos que mencionar es la resistencia en el monasterio de Santa María de la Cabeza. Sí, el capitán Cortés ahí que fue un auténtico héroe, sí. La verdad es que Fueron, fue una guarnición de guardias civiles y bueno, es como muy mítico todo, ¿no? Todo tenía un halo de resistencia, pues no sé, o sea, es que aquello parecía una cosa. Llegaron a poner un cartel, los guardias civiles, ¿no? Que ponía, yo he visto la foto, de hecho, hay una foto, ¿no? Que ponía, la Guardia Civil muere, pero no se retira. sí, no, ahí desde luego, vamos, fue dantesco como fue todo ese asedio que tengo pendiente de leer más sobre el tema. Leí hace poco unas declaraciones que estaban del capitán Cortés, ¿no? Creo que era
Sí, que además murió, él mismo murió en el asedio. Sí, no, es que acabó muy jodido y a su propia madre, que la utilizaron los de enfrente para convencerle, ¿no?, de que se rindiera, pues le dijo: ¿cómo voy a rendirme y abandonar a la Virgen, ¿no?, a la que tú me enseñaste a rezar? Bueno, hay unas declaraciones que le hace a su propia madre, ¿no?, como diciendo: yo no puedo renunciar a lo que yo creo, o sea, no tengo que luchar aquí hasta la muerte si hace falta. Cosa que no es tan fácil contarlo como hacerlo, por cierto. Bueno. Efectivamente. Y de hecho, como anécdota, es muy curioso y muy mítico, ¿no? Esto le dio como una carga más mítica todavía, ¿no? A la hazaña, ¿no? Fue que la imagen de la Virgen, pues la escondieron para que los rojos, cuando tomaran el monasterio, porque ellos ya se sabían que tarde o temprano tendrían que rendirse o morir luchando, que fue lo que hicieron. Y entonces, luego ya después de la guerra y todo eso, pues lógicamente se intentó buscar la imagen, dónde está la Virgen, dónde escondieron la Virgen, y la Virgen nunca apareció. Sí, 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 eso la verdad es que aquí pasó una cosa parecida en Santo Toribio de Líbana, donde está el trozo de la cruz de Cristo más grande del mundo. Además parece que está comprobado que 100 potes, ¿no? puede ser históricamente por las características de la madera, sí, en Potes, al lado de Potes, en Líbana, en el valle de Líbana. Y bueno, como fue una zona por donde los mineros, por cierto, la patria del capitán Palacios, del gran héroe de la División Azul de los campos de concentración, que era de aquí, era paisano mío, y es señor, sí. como el penúltimo guerrero cántabro, ¿no? Porque la verdad es que el tío, bueno, demostró unas cualidades y carreras y sobre todo una paciencia y una lealtad, ¿no? Y bueno, ahí está su vida, ¿no? Se hizo el líder de los prisioneros alemanes. Sí, que hay una frase y alemanes, italianos y todos, y de hecho los italianos venían a ver a los españoles en los presos en los campos de prisioneros de Stalin, y les decían a los españoles: no sabéis lo orgullosos que estamos los italianos de que seáis latinos. O sea, como me sacaban pecho, eso me hizo muchísima gracia, ¿no? Está el libro de él, que es Embajador en el Infierno. Bueno, no es de él, está basado en sus memorias, pero lo escribió de Luca de Tena. Torcuato Luca de Tena, que era el fundador del ABC, del diario ABC, y que tiene una obra excelente y sobresaliente, que es Los renglones torcidos de Dios. Tengo que algún día leer alguna anécdota en concreto, porque hay una anécdota ahí en el libro en la cual, porque claro, a para putearle y para generar a los prisioneros, pero en concreto a los españoles, que fueron de los que más se resistieron a todo, ¿no? Pues hay anécdotas, por ejemplo, cuando les llevan a cárceles con prisioneros comunes, que estaba prohibido, porque a fin de cuentas lo que hizo el capitán Teodoro Palacios Cueto, vamos a ver, era algo universal, era la defensa de los derechos humanos, de los prisioneros de guerra y de cualquier prisionero, que no se le puede tratar como si son escoria. Porque es que eso, en cualquier cabeza cabe, ¿no? Eso yo creo que no es fascista ni es comunista. O sea, cualquiera que lea ese libro, tienes que admirar las cualidades de una persona que además, cuando se encontró allí con los refugiados españoles que estaban en Rusia, que había muchos, los de la División Azul, como al resto de la población rusa, etcétera, por todo, donde quiera que pasaron, los trataron muy bien a todo el mundo y se hicieron acreedores de mucha simpatía y de admiración. O sea, fueron embajadores en la Segunda Guerra Mundial de España, que dejaron el pabellón muy alto. Sí. Y en concreto, el capitán Palacios Cueto cuenta que, estando en las prisiones comunes de Rusia, los propios prisioneros rusos que tenían que padecer el comunismo les contaban, pues a él y a todos, decían: la Unión Soviética es como un saco lleno de bolsas. Dice: las cárceles son las bolsas. Te puedes escapar de la bolsa, pero sigues en el saco. Y efectivamente, así era. Nunca he visto una descripción mejor de lo que es un país de este. Mira, había unos prisioneros que eran los banderas, que eran como la élite del crimen en Rusia, pero que eran considerados como una especie como de bandolero. Sí. Eran bandoleros que formaban partidas armadas muy fuertes y que tuvieron de cabeza al gobierno de Moscú durante mucho tiempo, porque incluso durante la Guerra Mundial atacaron, arrasaban por donde pasaban, pero el pueblo ruso los tenía como la resistencia del pueblo frente a la tiranía comunista, ¿no? Y hay unas anécdotas ahí cojonudas, porque el jefe de los banderas, que creo que se llama Sergei, conoció al capitán Palacios en la cárcel, vio que era un tío que era de una pieza, le cayó bien. Y entonces, como los demás presos rusos pensaban que iba a putear a este porque era español, fascista, etcétera, se hizo amigo de él y, al contrario, se dedicaba a defenderle y a putear a otros, ¿no? O sea, que hay anécdotas ahí muy
muy divertidas y muy curiosas y muy humanas y muy... Hay una en concreto que siempre que me acuerdo me saca una sonrisa porque es que... pero ya dentro de la tragedia, ¿no? Lo que es a veces la diversión. Por ejemplo, allí se apostaban gotas de sangre. Como no tenían dinero, apostaban gotas de sangre. Y creo que el capitán de los banderas le decía al capitán Palacios que jugara con él de pareja. Y hacían todas las trampas, porque el otro las hacía. Entonces, los otros acababan pagando sangre ya que se quedaban ya casi desmayados. Inclusive una de las veces el que perdía tenía que llamar al guardia y cuando entrara el guardia hacerle burla. Pero además de una forma muy grotesca, ¿no? Como haciendo como, vamos, un desafío total al guardia de la prisión. Y entonces haciendo trampas ganó, obligó al otro a que llamara al guardia, entró el guardia y otro cuando entró pues le estaba enseñando el culo o algo. Bueno, total que salió de allí y nunca lo volvieron a ver. O sea, hay anécdotas que son brutales pero que son muy de la época. También hizo una huelga de hambre, ¿no? Y todo. Hicieron de todo, allí la verdad es que hicieron de todo y además eso fue una verdadera lucha, resistencia civil porque ya no eran... Tengo el libro ahora mismo en la mano, que lo he cogido, porque estamos hablando de él. Pues mírate la anécdota esa porque es preciosa. Solamente la dedicatoria, cuando abres la primera página, es impresionante. Dice, a todos cuantos lucharon en el frente del Este en defensa de una civilización que no se resigna a perecer. Allí se jugó y perdió la primera carta. Por cierto, la primera carta y más que una primera carta, porque ahora lo que tenemos encima es una amenaza tremenda. Pero que, por cierto, tengo una foto en un libro que tengo aquí en mi casa, de que se ve al capitán Palacios ya mayor, a punto de morir, siendo visitado a que no adivinas por quién. Ah, sí. Por un matrimonio de personas que han salvado a España, que se llaman Juan Carlos y Sofía, ¿sabes? Y bueno, muy cariñosos con él y tal. O sea que, para que ahora intente ocultar el nietísimo, ¿no? El actual Leticio, de dónde viene su real corona de mierda, ¿no? Pues viene de todo esto que estamos comentando. O sea, no viene del PP, ni viene de la transición ni de Azaña. No. Viene de estos señores que estamos aquí comentando todo el rato, que fueron los que lucharon para que ahora tengamos a este parásito, ¿no? De jefe de no sé qué, pero bueno. Pero te iba a decir que en Potes, el Lignum Crucis, el trozo más grande de la cruz de Cristo que se conserva, un pastor de allí, de Potes, de Líbana, lo escondió a toda prisa en su pajar para evitar que cayera en manos de los mineros asturianos. Con lo cual corrió un gran riesgo, ¿no? Para su vida, pero salvó la reliquia y de hecho, pues todavía hoy se puede ir a venerar. Y yo estuve hace poco. Sí, yo he ido a verlo también, sí. Es un sitio especial, la verdad es que merece la pena hacer el camino lebaniego, es muy desconocido. Yo os lo recomiendo y es muy bonito y bueno, cualquier día de estos lo haré otra vez con mis amigos. Y bueno, pues ¿qué más podemos comentar? A ver, aquí tenía algunos documentos más que no me quería dejar en el tintero, a ver qué te parecían. Bueno, pues hay de todo, ¿no? En la prensa, pues, por ejemplo, esquelas, ¿no? Don Ramón Alfaro Ruiz Sánchez, alférez del 286 Batallón de Tiradores de Ifni, encontró muerte gloriosa en el frente el 3 de febrero del 38 a los 20 años de edad. Bueno, pues vemos cómo, pues precisamente no tiene apellidos marroquíes, ¿no? Ni nombre marroquí, o sea, no claro. Ni nada, y ni es de Ifni. Y bueno, pues sin embargo, aquí, por ejemplo, Enrique Santiago Zarzuelo, alférez de Tiradores de Ifni, murió por Dios y por España en el frente de batalla. Pero bueno, ¿por qué? Porque las unidades iban recibiendo los voluntarios, ninguna unidad le decía que no a nadie, o sea, claro, lógicamente, ¿no? Ni en un frente, ni en un bando ni en el otro, era como una cosa de prestigio el intentar estar en la unidad más de élite, ¿no? Que eran las que mejor se trataba, además. Claro. Aquí hay, bueno, pues una historia que a mí también me ha llamado mucho la atención. El tercer hermano se llama. Hay nombres que una vez que se oyen pronunciar nunca más se olvidan. Entre ellos siempre los que nos recuerdan alguna circunstancia triste o algún hecho de esos que dejan en el alma una huella de honda y duradera emoción. En los primeros meses de la contienda sonaron en Tenerife y sonaron con vibración intensa en todos los corazones tinerfeños los nombres de dos hermanos que juntos salieron de nuestra isla al reclamo del deber que al campo de batalla los llamaba, y en el campo de batalla murieron como los bravos, en un gesto heroico y apasionado, los dos en el mismo combate, los dos con el ardor de un mismo empeño, en la fiebre de un mismo afán. Los hermanos Murillo Ontiveros, en la plenitud de su vida, lo dieron todo por la patria sin la menor tibieza, sin la más insignificante vacilación. El deber para ellos era un camino recto, luminoso, no tenía torceduras ni encrucijadas. Para ello, al sonar el clarín de la guerra, que llamaba a los buenos a la lucha, solo supieron decir «presente»,
y ir al encuentro de la muerte con la sonrisa en los labios y un canto de júbilo en el corazón. La muerte los aguardaba, y en una jornada intensa entre el fragón de la metralla y el ronco trueno de los cañones que entonaban como una magnífica marcha nupcial, los desposorios se celebraron, y fue el velo soberbio que cubrió sus cabezas la intangible seda azul del cielo de España, y formaron dosel para ellos ante el altar de la patria los pliegues gloriosos de la enseña inmortal. Hoy, después de muchos meses, el nombre ha vuelto a sonar en mis oídos. Murillo Ontiveros. Murillo Ontiveros. ¿Dónde? En la hoja volandera de un diario. En la prosa fría de una documentación oficial. Fernando Murillo Ontiveros marcha al frente. Otro hermano, y es el tercero que va al reclamo de la victoria o de la muerte. No sé si ha estado ya en el frente o es que va por primera vez. No sé si lo hace en el cumplimiento de su deber como soldado o arrastrado por un voluntario afán. No sé nada, ni me importa. Me importa saber que los dos hermanos fueron antes y cayeron. Me importa saber que él sigue sus huellas y va como ellos fueron a darlo todo por España, sin un gesto de amargura, sin un asomo de vacilación. Y me importa pensar que en ese hogar de donde ha salido el tercer hermano para la guerra, después de saber que los que salieron antes no volverán jamás, es un hogar español donde, sin levantarse el luto por la muerte gloriosa, ya hay emoción de fiesta por la marcha del nuevo cruzado de la victoria. Hermanos Murillo Ontiveros, a los muertos y al vivo me dirijo para preguntaros, ¿qué habéis hecho? Nada, ¿verdad? Cumplir vuestro deber como españoles. Pero sabéis, gracias a los españoles como vosotros, España será grande, libre y fuerte. El inolvidable ejemplo de vuestra vida y vuestra muerte da fe de la consigna que hace inmortales a los héroes de la España azul, porque hay una voz honda y emocionado que al conjuro de vuestro nombre, Murillo Ontiveros, grita, presentes en nuestro corazón. Antonio Martí, Tenerife, julio del 37. Bueno, esto me da que pensar que cayeron o en Santander o en Brunete, porque es el mes en que estaban con eso, ¿no? Sobre todo en Brunete. Sí. No, al final fue una gesta por ambas partes, porque desde luego en el bando gubernamental estoy seguro que hubo grandes proezas, ¿no? O sea, al final tú lo has comentado. Simplemente el enfrentarse a este ejército nacional ya era una proeza. Sí, así es. Resistir durante 3 años, ¿no? Las ofensivas de un ejército totalmente motivado y decidido, ¿no? A blandir la espada, ¿no? Y mandados por profesionales. Y mandados por profesionales, sí, señor. No, porque es que eso es muy importante. Es que en el otro bando, como ya dijo Aranda, ¿no? Es que están haciendo trincheras y dices que los vemos desde Oviedo, en las lomas. El que no haya estado en Oviedo, pues se ve perfectamente las montañas alrededor, las colinas, que es muy bonito, que es donde están las iglesias estas tan bonitas, ¿no? Casi, pues, alto medievales, ¿no? Y ahí estaban cavando trincheras y les veían, ¿no? Pero claro, sin ningún criterio militar, o sea, simplemente por construir. Eran obreros, entonces, claro, ellos hacían lo que sabían hacer. O sea, se dedicaban al blindaje, al hormigón armado, ¿no? Y aquí hay una anécdota también que me encanta, que es en Lérida, esto ya es en la campaña de Cataluña, ya es al final de la guerra, y resume muy bien pues lo que estabas diciendo tú, ¿no? Esa certeza del bando derrotado, joder, que aun en medio de su que para mí tiene todo el mérito del mundo, como tú bien decías, o sea, ese saber que estás perdiendo la guerra y aún así nunca dejaron de luchar. O sea, que para mí eso también se merece el mayor de los respetos, ¿no? Como esa gente, pues, siguieron yendo al frente, siguieron combatiendo con un entusiasmo que a mí me deja también. Sí, bueno, el que quiera emocionarse o al menos yo me emociono cuando lo leo, aunque sean los versos de un comunista. El que quiera saber cuál era la moral de muchos soldados gubernamentales, en el poema Vientos del Pueblo de Miguel Hernández, los últimos versos son impresionantes. Pues hay que leerlos, pues búscalos. No lo tengo ahora a mano, la verdad. Voy a ver si lo encuentro. Sí. Mientras voy a leer esta anécdota que va al caso perfectamente. Me fijé en ella especialmente. Ayer domingo, día 2 de abril, creo que del 38, cayó en poder de las tropas del generalísimo Franco la ciudad catalana de Lérida. Cayó para nunca más volver a sentirse jamás sometida al horror marxista. Durante toda la mañana, hasta cerca de las 2 de la tarde, los rojos se defendieron ferozmente. Estaba en el frente el campesino, que era, bueno, como todo el mundo sabe, era uno de los líderes de esta banda, de los que estaban en el frente con las unidades. No era un tío, un alto mando, pero bueno, no tenía ninguna instrucción militar, era un pastor. Estaba a la cabeza de 3 brigadas,
Personalmente iba por las trincheras infundiendo ánimo y sembrando el terror. Según declaraciones de los prisioneros, el dilema que el campesino proponía a los milicianos era este: o morir en el puesto que cada uno ocupaba, o morir fusilados por la espalda si intentaban retroceder. El ejército marxista se esforzó hasta el inverosímil en una resistencia terrible. Tanques rusos en gran número, ametralladoras por centenares, artillería de diversos calibres, tropas de choque, habituadas al fuego, recibiendo órdenes terminantes de parar en seco la ofensiva del general Yagüe. Este había distribuido sus tropas de forma que pudieran asaltar la ciudad con un mínimo desgaste de unidades atacantes. Una división al mando de Muñoz Grandes, que luego sería el general este famoso que hemos hablado mucho de él aquí, de la División Azul, etcétera, desbordaría las líneas de comunicación entre noroeste y norte de Lérida. Otra, mandada por el general Barrón, conquistaría el castillo que domina la población y ocuparía la estación de ferrocarril. La tercera, bajo las órdenes del general Juan Bautista Sánchez, flanquearía Lérida por el sur. Sobre las 2 de la tarde, las baterías nacionales lograron imponer un relativo silencio a las rojas. Poco a poco, las 3 divisiones fueron alcanzando sus objetivos. Y al final de la tarde, entre 2 luces, se produjo la emoción del asalto. Una bandera de la Legión, un tabor de regulares y un batallón de tiradores de IFNI irrumpieron con tal brío que los milicianos no tuvieron otro remedio que abandonar sus posiciones, dejar el material y atravesar el río Segre, cuidando de volar inmediatamente el magnífico puente que en Lérida existía. No había terminado la jornada cuando unos 10.000 combatientes rojos, armados hasta los dientes, intentaron un rudísimo contraataque por el sector noroeste. El choque fue encarnizadísimo, pero las unidades del cuerpo del ejército marroquí resistieron mediante el empleo del arma blanca y de las bombas de mano, y 1 hora después todo había terminado. En la torre de la catedral de Lérida flameaba la bandera bicolor y la ciudad catalana quedaba para siempre por España. La batalla de Lérida ha sido muy violenta. No me explico demasiado bien las razones que han aconsejado a los rojos una resistencia tan encarnizada, siendo así que pocos días antes habían abandonado prácticamente, sin combate, la línea estratégica del Cinca, donde pudieron intentar una batalla merced a las condiciones excepcionales que la citada línea ofrece. Dejaron el Cinca a todo correr, se marcharon de Fraga y de Zaidín, y de aquí que después quieren resistir y hasta contraatacar en la llanura, mal situados y en una inferioridad en situación táctica. Los rojos han carecido siempre de capacidad ofensiva, pese a Brunete, a Belchite y a Teruel. Ahora resulta que ni siquiera han sabido crear una verdadera técnica defensiva, de donde resulta que su actividad militar se caracteriza por la incoherencia y los contrasentidos. Bueno, aquí es una descripción, yo creo que también muy buena de cómo fue toda la guerra en general, o sea, cómo los nacionales intentando seguir una técnica militar concreta, bueno, intentar ahorrar bajas, ir agotando al enemigo, cercándole, cuando ya no te queda más remedio el asalto, ¿no? Yo creo que los nacionales intentaron y consiguieron con éxito llevar a cabo, poner en práctica doctrinas modernas de guerra, pero seguir una doctrina, no improvisar ni estar siempre a la defensiva, sino realmente aplicaron doctrinas para ganar. Yo creo que el RIF fue una escuela de guerra muy importante. Sí, cierto. Estoy convencido, porque el enemigo era tan duro allí. O sea, yo creo que los que realmente enseñaron a combatir al ejército español de esta época fueron los moros. Eran los verdaderos genios. Al final, con sus... Aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo rinden las posiciones atacando al arma blanca y con granadas de mano. O sea, no a tiros desde los 1000 metros, ni de los 200. Sino ellos les gustaba el asalto, les gustaba el arma blanca, el cuerpo a cuerpo, los ataques sorpresas. Por ejemplo, en la batalla, creo que fue en el Jarama, cruzaron el río Jarama con los cuchillos en la boca, ¿no? Y con los fusiles en alto y decapitaron degollaron a los centinelas. A los centinelas que estaban allí y bueno, pues y luego... De noche, ¿no? Eso fue un sabotaje nocturno. Una operación de comandos. Es que teníamos la mejor infantería del mundo. Eso hay tanto en un bando como en otro. Hay una anécdota de un general alemán, un oficial alemán que estaba con Franco en el puesto de mando y le dice, bueno, excelencia, está claro que usted tiene ahora mismo la mejor infantería del mundo, eso nadie lo duda. Dice, pero ¿cuál es para usted la segunda mejor del mundo? Pensando que iba a decir la alemana, ¿no? Y Franco se echó a reír porque le vio venir y dijo, señaló al frente, ¿no?, a las trincheras rojas y dijo, esa es la segunda mejor. Y efectivamente, claro. Porque además es que no hay que ver solo, o sea, vamos a ver, los cojones que había que tener, ¿no? Porque hay que reconocerlo. Para el minero asturiano, el albañil de Vallecas, por supuesto, los campesinos de Badajoz, la resistencia de Badajoz, sí señor. Claro, sí. Que sabiendo que te viene el ejército de África, que era
legendario. O sea, todos los españoles sabían que Sí, tanto sí. los moros como los legionarios eran no solo de una capacidad de combate fuera de lo normal, sino que además eran feroces y les gustaba luchar. O sea, que es que era como enfrentarse a las tropas de Napoleón, pero incluso peor, ¿no? Entonces, realmente se puede decir que hicieron un 2 de mayo a su manera, ¿no? Fueron patriotas extraños, como decía José Antonio. Como decía José Antonio. Es una expresión más bonita de lo que parece, ¿eh? Tiene su trasfondo. Tiene su miga, sí, la verdad, sí. Mira, acabo de encontrar los versos de Miguel Hernández, que Pues adelante. bueno, tú sabes que Miguel Hernández tiene, bueno, él, como tú bien decías, ¿no? Él se puso su talento al servicio de la causa, ¿no? Y entonces muchas veces escribía poemas para imprimir moral, ¿no? A la tropa, ¿no? Y yo creo que merece la pena leer estos últimos versos. A mí me encantan, me parecen de una calidad Pues y de adelante. dice, si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerto y 1000 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba, cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Oye, qué bonito, qué bien entonas, ¿eh? La verdad es que te voy a contratar para este canal, para la parte Es que la lírica. poesía hay que leerla así, Miguel, la poesía hay que leerla así. Y son versos impresionantes, ¿eh? Sí, como él mismo decía, ¿no? Dice esto metiéndose con Lorca, ¿no? Decía las gitanadas de No, con Lorca. Lorca no, con Alberti. Era con Alberti, con el que... Bueno, con Lorca también se llevaba muy mal. Sí, porque decía que le gustaba mucho lo del tema del calé, ¿no? Ah, Sí, sí, que él era sí, más lo del el ibérico. mundo gitano, la cultura gitana, sí, sí, sí. Pues sí, la verdad es que hay poesías muy bonitas y el libro de España en llamas es una cosa que a mí me gusta mucho, que está jalonado me acuerdo de una, por ejemplo, que era una poesía que le cantan los nacionales a un tanque soviético, ¿no? No, le llaman monstruo de los Urales, ¿no? Como diciendo, aquí llega, aquí es acojonante, es muy grande. El T-26, ¿no? Además, claro, es que tenían tanques de verdad. Es que en España se vivió por primera vez lo que es la guerra moderna con todas las letras, o sea, Sí, se sí. vio campesinos, no solo, nosotros hemos hablado de los campesinos de un bando, el soldado nacional, el 90 y muchos por ciento era un campesino. O sea, no era Claro. ni siquiera un obrero, era un tío mucho menos cualificado incluso que un obrero, aunque tuviera una educación más tradicional, estaba más sano, estaba menos viciado, ¿no? Sí, De claro. teorías estas locoides, pero era un tío que indiscutiblemente era mucho menos, era un tío muy humilde y con un armamento muy ligero y demás. Y de repente ver aparecer a una bestia por ahí por el campo, ¿no? Con las ruedas de oruga, con el cañón, tirando granadas, disparando ametralladoras, disparando cañonazos, debe ser una impresión acojonante, ¿no? Sin Sí. embargo, consiguieron no solo neutralizar a muchos de estos tanques, sino tomarlos y capturarlos y pasarlos a su ejército. Era un poco como los romanos capturando los elefantes de Pirro, una cosa acojonante, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí se cuenta una anécdota también muy bonita, dice, Senderos de la vanguardia, el héroe de siempre, la medalla militar a un cabo de tiradores de Ifni. Hoy ha sido un día de júbilo en el frente, sobre todo de júbilo entre los soldados y las clases de tropa, porque ha llegado a este sector la noticia oficial de que Su Excelencia el Generalísimo se ha designado a conceder la primera medalla militar que se adjudica en este periodo de operaciones, con arreglo al decreto de primero del año actual, al cabo del batallón de tiradores de Ifni, Arturo Benito Montes, a quien además el general Franco ha regalado 1000 pesetas. Este premio tenía que ser, como siempre, para un humilde, para un verdadero héroe desconocido, porque así se hace en plena justicia a ese soldadito español que, sin salir de la oscuridad, sin destacar del montón del anónimo, a diario escribe páginas de grandeza, que ponen de relieve la espiritualidad que anima a todos los que están defendiendo la honra y el porvenir de España. El caso de Arturo Benito Montes es el siguiente. En la posición de Garavita, al oeste de la Casa de Campo, en Madrid, vienen sufriendo nuestros soldados el fuego casi constante de la artillería enemiga. Ha sido inútil que por varias veces nuestras baterías destruyesen los cañones de los rojos, porque estos, seguros de hacer blanco un día y otro, volvían a emplazar sus piezas para batir el cerro del citado nombre. Para todo aquel que conozca la guerra, no será exagerado decir que de cuantos sufrimientos son víctimas los soldados de primera línea, ninguno tan enervante como este de tener que aguantar los efectos de la artillería enemiga. Así Garavita ha sido durante algunos días el centro del sufrimiento de nuestros leales, y era frecuente ver interrumpida la vida de aquel vivac, alegre siempre, como lo es todo, lugar donde siempre se reúne un puñado de soldados españoles, por los pepinazos de los cañones enemigos.
cara de buen humor, de despreocupación, de no darle importancia a la metralla, había constantemente en el cabo de tiradores de Ifni Arturo Benito. Por cierto, no sin algunos de los que le escuchaban bromear dudasen de que la sinceridad de las bromas que al cabo gastaba a los proyectiles cuando estos habían pasado por sobre su cabeza. Pero llegó el día 19, jornada en que los rojos arreciaron violentamente en sus ataques y cañoneos a Garavita, y uno de los pepinazos cayó justamente en el lugar donde el cabo Arturo Benito, como de costumbre, animaba a sus tiradores, haciendo burla del fuego intensísimo que sobre ellos caía. El pepinazo, sin estallar, se llevó de cuajo una pierna del heroico muchacho, quien sin inmutarse, sentado sobre el borde mismo de la trinchera, sin mirar siquiera el miembro amputado tan violentamente, continuó con el mismo tono de voz animando a los suyos diciéndoles: «No hacer caso, que esto no es nada, se han llevado una pierna, pero me han dejado entero el corazón para gritar: ¡Viva España! ¡Vivan los tiradores de Ifni!». Y así continuó en arenga mayor, sin tolerar que le evacuaran, hasta que sus soldados pudieron despejar enteramente la situación, rechazando a los marxistas internacionales que, al amparo del fuego de sus baterías, intentaron vanamente acercarse a nuestras trincheras. Los moros europeos que presenciaron el estoicismo de Arturo Benito respondían enardecidos a sus vivas y, cuando terminó el ataque, acompañaron al heroico cabo hasta la ambulancia sin que por un momento vieran flaquear su espíritu. Por suerte, la ciencia ha salvado la vida de este héroe y la patria le recompensa hoy con esa justa determinación del jefe de Estado y Generalísimo, que aquí ha sido recibida con el máximo aplauso y los más encendidos comentarios de adhesión. Bueno, pues uno de tantos casos del soldado anónimo, ¿no? Que siempre hay en todas las guerras. El soldado anónimo, pobre, que parece que no existe, ¿no? Pero es el que al final pues hace que las batallas se ganen o se pierdan. No, los grandes generales no los conocemos todos más o menos, pero luego están estos, ¿no? Sí, bueno, señor, sí. También quiero contar aquí una cosa que es muy interesante, que lo leí. Yo nunca había visto una cosa, pocas veces he visto una cosa tan bonita, ¿vale? Es la historia de la visita del sultán azul a España. ¿Tú sabes quién es el sultán azul? Yo no sabía, ¿eh? Pues es el sultán de Ifni. El sultán de Ifni, o sea, era el pequeño caudillo que había en este pequeño territorio que está enfrente de la costa canaria. Sí, que era español todavía, sí. Y que un hábil oficial del ejército español, en plena república, en el año 34, incorpora a España, pero no mediante ninguna batalla, sino con la estrategia del terrón de azúcar, es decir, comprando a los líderes locales, pues con prebendas, con inversiones y con pasta, ¿no? Al final. O sea, mediante sobornos, como era nada más gente muy pobre. Luego vendría la guerra de Ifni, pero eso sería mucho después, ¿no? Pues bueno, justo 2 años antes de la guerra se conquista sin fuerza este territorio, donde nunca hubo guerras. De hecho, incluso cuando fue la guerra de Ifni, la etnia de verdad que vivía en Ifni no participó en esa guerra, sino que eran tropas de Marruecos, del Marruecos, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí es donde se crea el batallón luego de tiradores de Ifni con estos indígenas, que son, por ejemplo, los que en ese momento en el Jarama cortan la cabeza degüellan a esos centinelas en el puente, ¿no? En el Jarama, bueno, hacen esa operación tan impresionante. Y bueno, pues el sultán azul visita España. Les quería leer lo que dice porque es precioso, o sea, la verdad es que son retazos pues de una sinceridad, ¿no? A ver si lo encuentro por aquí, porque ya digo, es que he encontrado muchísima información, lo tengo por aquí seguro, pero ya veréis. Es precioso. Porque visita, además, claro, se da un baño de multitudes porque la gente sale a recibirle, entonces él queda encantado, le llevan a la Alhambra. Entonces contempla la Alhambra, imagínate un moro viviendo en la Alhambra, ¿no? O sea, el tío alucinaba. Y es muy bonito todo lo que dice de España, ya verás. Es que lo tengo que encontrar, que lo tengo por aquí. Es que ya te digo, tenía noticias guardadas para hacer 25 vídeos, porque la verdad es que hay cosas preciosas. Inclusive había un titular que es que me emocioné, la verdad, al leerlo, porque ponía: la vida es milicia, ¿no? y hay que vivirla con acendrado espíritu de sacrificio, ¿no? y de entrega. Lo de la vida es milicia, ¿no? Qué bonito. Bueno, pues aquí, mira, vemos el sultán azul en Granada, huéspedes ilustres en España, unas interesantes manifestaciones a los periodistas. Ha llegado el sultán azul de Ifni, acompañado de su séquito y de su sobrino Esdita Ben Chag de Hiba, famoso rey que durante 20 años mantuvo la independencia de Ifni contra los franceses. Mira, sin embargo, nosotros
se nos se nos incorporaron voluntariamente. O sea, esa es la diferencia a veces entre unos y otros, ¿no? Dice, el sultán hizo a los periodistas las siguientes manifestaciones. No conocía España y estaba deseando conocerla. Hoy me alegro de haber visto grandes extensiones de cultivo de olivos, así como gran cantidad de ganado, lo cual demuestra su riqueza. Es curioso, ¿no? Como él se fija más que en las fábricas o en cosas... Claro, también estaba en Andalucía, ¿no? Pero como que lo que más le llama la atención es eso, ¿no? Cuando acabe de triunfar el movimiento nacional y todos los españoles tengan como propósito principal el engrandecimiento de su patria, estoy seguro de que han de conseguir en poco tiempo, con Franco, el caudillo, que ha de ser el protegido por el Dios que defiende y ayudado por los que crean en él, dice, Franco es quien ha de conseguir el engrandecimiento al que me refiero, y del mismo modo que ha demostrado ser un genio de la guerra, se está revelando como un genio de la paz. La guerra no pueden ganarla los enemigos de Dios y de la familia. Bueno, decía el sultán azul que Franco es quien ha de conseguir el engrandecimiento al que me refiero, y del mismo modo, bueno, que ha demostrado ser un genio de la guerra, se está revelando como un genio de la paz. La guerra no pueden ganarla los enemigos de Dios y de la familia. Igni se ha incorporado a la vida de España por la acción del general Capaz, que es ese que os dije antes que compró Igni, en pocas palabras, que luego le mataron los amigos de la democracia en Madrid, de mala manera, además. Y se ha unido a España con todo entusiasmo para defender los ideales de Dios y de la patria. Así corresponde al cariño que el protectorado de España ha puesto en el mejoramiento moral y material de aquel país, de Ifni, y está dando desde el primer momento con verdadera alegría lo mejor de sus hombres. Hasta el último de ellos dará por la gloria de España. Dice, mira, entré en este recinto bendiciendo a Dios en la Alhambra, ¿no? Y así he continuado toda mi visita. He leído muchas obras sobre la Alhambra, pero la verdad solo entra por los ojos. Y a continuación dijo, atención, esto es lo más bonito de todo. Es un monumento único en el mundo y de los españoles que demuestran su amor al arte y su afecto a los musulmanes en la sabia atención que ponen en su conservación. Benditos sean todos los hombres que saben conservar su religión y respetar las de los otros. Por eso Dios quiere que ganéis la guerra. Sí, así es. Bonito, ¿verdad? Luego volvió a pasar algo muy parecido, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los musulmanes pues se alistaron voluntarios, ¿no? A favor de los alemanes, ¿no? Y había muchos regimientos de musulmanes que decían Alá en el cielo y Hitler en la tierra, ¿no? Qué fuerte es. Eso es sí, totalmente desconocido, ¿verdad? No sé, se intenta como ocultar todo esto. Bueno, aquí también tengo un montón de testimonios que darán para otro vídeo de, pues, esquelas, noticias triunfales, otras, bueno, pues más dolorosas, pues aquí sale, por ejemplo, en la prensa nacional. Me gustaría otro día hacer también un vídeo desde la perspectiva contraria, ¿no? Lo que pasa es que, sinceramente, le tengo un poco ya de gana, de manía ya. O sea, esto es como un poco más fresco que lo otro, porque lo otro ya lo tenemos, ¿no? Lo otro ya lo tenemos en la prensa actual. O sea, el nuevo orden mundial es lo mejor. En lo otro ya estamos. Lo mejor, claro, es que ya estamos. Entonces, y ya constantemente estamos oyendo lo buenos que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial y lo malos que son todos los demás, ¿no? O sea, es que es así por resumir. Y bueno, pero hay muchas cosas que quería comentaros y que nos vamos a dejar en el tintero para otro vídeo, y muchas cosas muy bonitas. Es que la verdad... Yo quería finalizar... Esto. Como hemos hablado de tantas proezas, ¿no? En un bando y en otro, insisto, ¿no? Hemos hablado de tantas heroicidades, pues a mí me gustaría recordar la enseñanza, esta enseñanza escandinava de los vikingos, que decía las cosas mueren, los amigos mueren, el ganado muere, la familia muere, tú también morirás. Solo hay una cosa que no muere, la gloria de una gran gesta. Pues sí, así es. Eso vive para siempre. Por ejemplo, aquí una familia ejemplar, rasgo paternal del caudillo. Don Gregorio Manso, vecino de Murieta, en Navarra, es padre de 13 hijos, de los cuales 8 varones están en el frente, voluntarios, donde 2 de ellos han muerto heroicamente por España. Son muchos los casos de abnegación que en esta guerra se están dando, pero pocos como los que nos referimos. Conocedor el generalísimo de este caso extraordinario, ha escrito una carta llena de cariño a esta familia de patriotas, acompañándole además con un regalo de 1000 pesetas por mediación del párroco del citado pueblo de Murieta. Este rasgo del caudillo demuestra su interés paternal por todos los españoles,
al mismo tiempo que el temple de una familia verdaderamente patriota y ejemplar. Bueno, pues ya seguiremos. Ya digo, es que hay muchísimos datos, claro, es un aluvión, ¿no? Imaginaros, en plena tragedia, ¿no? Pues salió lo mejor y lo mejor y lo peor, ¿no? El que es Sí, un claro. granuja y un hijo de puta, pues ya lo es en la paz, y en la guerra pues se vuelve peor. Y viceversa, el que es un idealista y el que es pues sacrificado y generoso, pues en la guerra pues sale todo eso también, ¿no? Entonces, bueno, además me encanta constantemente cómo se rezuma una espiritualidad, ¿no? Gracias, Señor, aquí esto creo que es por la victoria en Santander o en Brunete. Gracias, Señor, Dios Rey de los ejércitos, en la prensa, ¿no? Y a vos, señora, y a vosotros. Quiero que España sea siempre grande, y lo será si mantiene firme en la fe que mi apóstol Santiago plantó en ella. Sí, así era. Para muchos era una cruzada y de hecho, por ejemplo, pues intelectuales como Eugenio de Ors, eh, pues estuvo cuando se incorporó al frente, pues la noche antes de intervenir, ¿no? Militarmente en una acción, estuvo toda la noche velando armas, como tradición medieval. O sea, Es como tiene que ser, joder, hay que ir al frente con la espada en el cinto, no solo con el fusil, hay que ir como Dios manda. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ya digo que hay mucho más. Me gustaría un día también contar cosas concretas de las batallas, porque es muy interesante ver cómo realmente era, ¿no? Porque claro, nos lo cuentan, siempre nos cuentan, no, se luchó en Teruel y murió mucha gente, o se luchó no sé dónde. Sí, pero cómo se luchaba, cómo era, que hemos contado alguna cosa, pero hay auténticas descripciones, claro, en la prensa en esos días era una prensa muy militarizada, ¿no? Todo el mundo pues se entendió rápidamente de que iba a la guerra moderna, porque aquí había un titular que era: el enemigo sufre grandes descalabros en Brunete y en Usera. O sea, en Usera se estaba luchando, ¿no? En el frente de Madrid, pero ya en Madrid, dentro de... hombre, claro, Y bueno, y las aquí afueras de Madrid. pues, hay auténticas descripciones de cómo son las batallas. Por ejemplo, aquí tengo la del Jarama también, pero bueno, será para En otro Teruel hubo miles y miles de hombres en ambos bandos congelado. que a 10 grados bajo cero tuvieron que estar en el frente con alpargatas. Mm. De hecho, los médicos a partir de Teruel hablaban de los pies de Teruel. O sea, de que muchos soldados quedaron, pues desgraciadamente gangrenados sus pies. Bueno, los perdieron, muchos de ellos. Y hablaron de eso, o sea, se hizo toda una literatura médica sobre ese tipo de gangrena en concreto que afectaba a los pies por la falta de calzado en ambos bandos. Que es curioso teniendo en cuenta que en el bando rojo era menos separatista, ¿no? Que era porque era el ejército de Cataluña, más que nada, lo que participó en aquello, y bueno, en realidad las mejores divisiones de ellos, ¿no? Pues tenían toda la industria textil estaba ahí, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, creo que lo que era especialmente agobiante, y que muchos corresponsales extranjeros se hicieron eco de ellos, de ver a las tropas de Franco en alpargatas, o sea, realmente cómo estaban ellos en concreto, Sí, sí, ¿no? sí. Aguantando un frío glacial, pero bueno, era lo que había. O sea, la gente ahora habla de esto con mucha alegría, los franquistas, los fachas, los no sé qué, o viceversa, ¿no? Los rojos, metiendo en una bolsa a todo el mundo. Yo estoy en Sí, contra de eso. Yo cada vez más pienso que, bueno, además hay que pensar que en esa época el ser comunista, el ser anarquista, el ser fascista, era como un timbre de honor. Porque hay que tener en cuenta que los que muchas veces se incorporaban a esto, la mayoría muchas veces eran gente tan humilde que es que no los conocían ni en su casa, que soportaban las condiciones de trabajo y de vida muy duras, y era como de repente, no, ya eres alguien, ¿no? Porque eres parte del fascismo internacional, sí. eres parte del anarquismo, no sé, estás luchando por algo para ti, tienes una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente es normal que no es que les engañaran, al final, es que también es que su vida había sido miserable hasta entonces, bueno, les daba una cierta también explica un poco el por qué lucharon con tanta fuerza, ¿no? Y tanta ferocidad, porque es que estaban luchando cada uno por la verdad absoluta, ¿no? Sí, Los que se creían, digamos, las consignas, otros no, otros simplemente les pusieron allí y le dijeron: usted va al tercer regimiento y usted aquí se queda, y como retroceda. No solo pasaban las tropas del Frente Popular, también en la batalla del Ebro se ve perfectamente que los legionarios regulares y brigadas de Navarra están en torno al frente,
y los que están en la parte más cercana del Ebro, frente del enemigo, y en la verdadera lucha directa y soportándolo todo, la artillería y todo, son las divisiones comunes. ¿Por qué? Porque si esos se desbandaban, sabían que detrás tenían a los moros, a los legionarios y demás, que les iban a matar a bayonetazos. Sí, sí. Por cierto, fue todo o gran parte del operativo fue en Mequinenza. Sí, eso es curioso, sí. Lugar donde, y que por cierto, aparte de las fosas conocidas de ahora, el otro día leí que creo que Roldán enterró allí 40 millones de pesetas o no sé cuánto. O sea, que es un sitio recurrente para enterrar a la gente, enterrar cosas, pero definitivamente lo que pasó en el año 38 por esa zona, en concreto en el año 38, fue brutal, ¿no? 1.000 muertos al día, no es una cosa muy normal. La batalla del Ebro fue tremenda, ¿no? Y fue, bueno, pero fue el final ya casi el final de todo. El canto del cisne del Frente Popular. Sí, de eso habrá que hablar otro día, pero bueno, aquí queríamos centrarnos en el 37, que es el año en que el nuevo orden mundial perdió algo que ya pensaban que era seguro, como Rusia o, bueno, pues como tantos países que tenían en sus manos, ¿no? Y sin embargo, pues salió otra cosa completamente inesperada. Sí, señor, afortunadamente, Miguel. Bueno, pues un vídeo interesante. Sí, yo creo que sí que ha quedado muy bien y nada, pues si os gusta seguiremos con todo esto, que hay poca información, la verdad en internet hay poco de esto, como lo estamos contando nosotros como las cosas como son, y incluso leyendo extractos de la época. Y si alguien quiere mandarme alguna cosa para que se publique o incluso quiere que participar, pues ya saben lo que tienen que hacer. Y por cierto, los que quieran mi libro, lo digo los avisos parroquiales, cuando me mandéis el correo, mandarme ya un teléfono, ¿sabes? Porque es que si tengo que estar contestando todos los correos y deciros a todos, no, mándame el teléfono, pues es mejor que ya me lo mandes directamente, que no lo va a leer el Mossad, que no os preocupéis, que no sois tan importantes, ¿vale? O sea, en todo caso, al que van a tirar por un barranco es a mí, no os preocupéis. ¿Y qué más? Creo que eso eran más que nada los avisos que había. Eso y yo creo que eso. ¿Tú quieres decir algo más? ¿O? No, nada más, que ha sido un placer y nos vemos pronto. Eso es. Un abrazo a todos. Pues nada.